Amables oyentes, auditores, seguidores de la Iglesia en línea. Para todos aquellos de nuestros hermanos y hermanas creyentes en Cristo Jesús, y también para quienes entrando en el internet buscando alguna palabra de bendición para sus vidas, algo que les deje una enseñanza, algo que impacte su mente, algo que hable a sus sentimientos, que tranquilice sus emociones, pues usted ha llegado precisamente al lugar indicado. Radio La Lumbrera, una señal que está en internet para compartir palabra de Dios, enseñanza práctica y de bendición para la vida de cada uno de nuestros oyentes. Un hermoso día de invierno, aunque a no todas las personas les agrada la lluvia, pero la verdad es que como creyentes en Cristo Jesús, agradecidos del Dios eterno, alabamos y bendecimos el nombre de Dios por esta generosa lluvia, porque si no fuera por la lluvia, no habría pan sobre la tierra, no habrían frutos, no habría cosecha, no habrían granados, no tendríamos absolutamente nada para comer. Aún la vida animal se terminaría por la escasez del agua. De modo que cuando llueve debemos de ser agradecidos de Dios. Ahora que si su casa se moja, si se llueve, si suceden tantas cosas que nosotros vemos con las cuales se llena la pantalla de las noticias, no es problema de Dios. Es negligencia humana, problema del hombre, que ha ocupado los espacios que la naturaleza, bajo la divina mano de Dios, había dejado que fuera para la lluvia y para el cultivo. Es otra cosa lo que el hombre ha destinado a hacer con lo que Dios puso para que lo administrara con conciencia, con conocimiento, con inteligencia, pero por sobre todas las cosas, con sabiduría de Dios. Por eso que muchas veces los ríos entran a las ciudades, porque toman su justo caudal, lo que a él le fue asignado en el principio. De modo que seamos agradecidos con lo que Dios nos da, y en especial con la lluvia. Y amables oyentes, también vamos a orar, a pedir al Dios eterno que venga ahora esa lluvia espiritual sobre cada vida, sobre cada persona allí que está pasando por un momento difícil, que tiene una petición, que tiene una necesidad, que ha golpeado puerta y nadie le escucha, nadie le responde. Pero cuando golpeamos la puerta de Dios, Él abre. Y cuando el hombre cierra una puerta, Dios abre ventana desde los cielos, de modo que nadie la puede cerrar. Soberano Dios, Padre Creador, te damos gracias a esta hora del día en que podemos compartir con cada uno de nuestros oyentes que de distintos lugares del mundo, y Señor, muchos de ellos también a veces buscando una palabra de referencia se encuentran con nuestra página. Te damos gracias también, Señor, por los creyentes en Cristo Jesús que también a través de este sencillo programa sienten que sus vidas son edificadas. Padre, para todo el universo que entre a esta página, que sea de grande bendición para sus vidas, los comentarios que nosotros hacemos, los consejos que damos, y por sobre todo, mi Dios, porque no es algo nuestro, no es algo que lo tomemos de una mente sabia, inteligente, pensante, de mi Dios, porque hemos logrado algún estudio. No, lo hacemos porque observamos tu palabra y de lo que ella nos enseña, compartimos. Señor, sea usted bendiciendo a aquellos que están enfermos, que están pasando por un momento difícil, aquellos que están bajo, Señor, trabajando bajo presión, y a su vez también en sus vidas hay, mi Dios, condiciones anímicas adversas como la depresión, Señor.
¿Cuántas personas en este tiempo aún ha pasado por sus mentes, Señor, el quitarse la vida, el suicidio? Y es propio de este tiempo de confinamiento que se está viviendo. Soberano Dios, te ruego que a través de tu Espíritu Santo toques las vidas de las personas y en especial de aquellos que están necesitados, Señor, toque sus corazones para que en medio de sus aflicciones y de su necesidad te miren a ti, Señor, clamen a ti, rueguen a ti, soberano Dios, por misericordia y por bendición. Mi Dios, porque muchas veces nosotros erramos nuestra mirada, colocamos nuestra confianza en los hombres y tu palabra nos dice que es maldito el hombre que cree en otro hombre, porque los hombres nunca van a prometer con justicia ni con equidad, sino que siempre van a hacer cuidando sus intereses y sus propios bienes. Señor, tu bendición sea sobre cada vida y sobre cada uno de nuestros oyentes. Te lo ruego por Cristo Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén. Amén. Que el nombre de Dios sea glorificado. Y en el día de hoy nos comparte una hermosa alabanza nuestro hermano Edgardo con un grupo de amigos con un arreglo musical. Oigámosle para luego compartir el tema de este día. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. ¡Qué hermoso cántico! Es hora de adorarle. Ábrele tu corazón a Él. Y precisamente el cántico es muy apropiado para lo que nosotros queremos compartir con ustedes en este día, porque ya estamos en el capítulo número 32 de nuestro ciclo Hogar Cristiano y estamos viendo pecado, perdón y reconciliación. Estamos haciendo la tercera parte de este tema que partió. Pensábamos nosotros que iba a ser breve, pero la verdad es que con el tiempo nos hemos dado cuenta que es mejor insertar toda la temática que le involucra a una determinada exposición y no dejar segmentos aislados o perdidos. Por ello que ha sido muy interesante, ya estuvimos hablando acerca de la necesidad de perdonar
Y por cierto, también nos dimos cuenta que hay pecados que necesitan ser perdonados. Y el pecado, aquello que nos separa, nos interrumpe nuestra relación con Dios. Y el perdón es aquello que desahoga nuestro ser, que limpia nuestro espíritu, que pone en paz nuestra conciencia, nuestro pensamiento, no solo delante de Dios, sino también con los hombres. Pero hay una tercera parte que nosotros también tenemos que considerar, y es la reconciliación. Porque hay pecados personales, individuales, que tenemos que hablarlos directamente solo con Dios y a Él pedir perdón. Y son todas aquellas cosas que nos involucran a nosotros como personas en relación a nuestros actos individuales, a nuestros hechos, a nuestros dichos, a las cosas que miramos con nuestros ojos, lo que oímos a través de nuestros oídos. En lo individual, en lo personal, son aquellos pecados que no sacamos nada con compartirlos con alguien, porque lo hemos cometido directamente a los ojos de Dios. Por lo tanto, nuestra conversación buscando perdón debe ser con Dios. Pero cuando ocurre algún hecho que no solo está involucrando la voluntad, la misericordia, el perdón inmensurable de Dios, sino que también involucra a otra persona, a otro individuo como nosotros, entonces la tercera parte que tiene que venir y que viene como consecuencia después del pecado, el perdón, es la reconciliación. La reconciliación se da entre dos individuos y evidentemente que también indirectamente por ello va la reconciliación con Dios. Por eso que muchas veces las personas dicen: no hay como estar en paz con Dios y con los hombres. Claro que hay en ello una gran verdad, porque cuando usted tiene un determinado problema, una determinada situación con una persona y la arregla y ese problema se soluciona, ya usted no solo quedó en paz, en amistad, en armonía con la persona, sino que también ahora tiene que ir a la oración, al clamor y expresarle a Dios: Señor, te pido perdón por esto, pero ya lo arreglé, ya me reconcilié con mi amigo, con mi hermano, y Señor, quiero mantener paz con él, y por supuesto que quiero recibir de parte tuya esa paz que viene a través de tu Espíritu Santo. Los hombres antiguamente recomendaban que la única manera de pedir perdón a Dios era que usted se confesara ante una determinada persona, ya sea hombre o mujer, que la tradición había puesto como de mayor estatus moral delante de usted y a quien usted debía de confesarle y decirle sus faltas, sus cosas. Y la verdad es que luego le indicaban un determinado devocionario y con eso usted daba por saldada su cuenta delante de Dios. Pero no es así, amados oyentes. El único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, quien murió una vez y para siempre, y no hay más muerte que pueda hacer digna la llegada del alma de un hombre delante de Dios, sino que fue solo la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros entendimos que no sacamos nada con arrodillarnos delante de una determinada persona, porque la tradición lo dice así, pero si escudriñamos la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, nos damos cuenta que estamos obrando mal, que no estamos haciendo lo correcto, porque tenemos que comunicar nuestra falta, nuestra falencia interior personal, la tenemos que comunicar al Dios eterno. Y su palabra nos recomienda que es solamente a Dios
que nosotros debemos de abrir nuestros labios e invocar el nombre de Dios y a Él confesarle, a Él expresarle qué es lo que nos molesta, cuál es la situación que vivimos, cuál es el problema que tuvimos, y a través de Jesucristo, porque Él es el intermediario entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Amados oyentes, por eso que cuando Él ascendió a los cielos dejó a su Espíritu Santo en esta tierra. Dice que Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Por eso que es importante que usted y yo aprendamos a caminar con Dios. ¿Es usted una persona solitaria? ¿Es usted una persona de vida amargada? ¿Es usted una persona de vida triste? ¿Es usted de una vida disconformista que encuentra todo malo, todo? Que aunque le coloquen aquí a usted la persona más experta de Europa, aunque le pongan a usted a su lado al ministro de Finanzas del Grupo 7 de Europa, usted se va a sentir siempre disconformista, y aunque le coloquen al mejor médico de esta tierra, usted siempre se va a sentir disconforme porque no le sana sus enfermedades. Pues, amado amigo, amado oyente, lo que a ti te falta verdaderamente para caminar en paz sobre esta tierra es tener un encuentro personal con el Dios Creador, pero a través de Jesucristo, como tu Señor y Salvador. ¿Y eso es muy difícil? No. Dice la palabra de Dios que nosotros vamos a un lugar reservado, apartado, donde podamos hablar a solas con Dios. ¿Y qué lugar puede ser ese? Cualquier rincón de tu casa. Tu dormitorio, una pieza cualquiera, un lugar reservado, si tú estás en un campo, un lugar solitario, donde tú te encuentres, pero un lugar apartado, y allí tú puedes orar a Dios, porque la conversación con Dios es la oración. ¿Y qué hay en una conversación? Hay una respuesta, hay una pregunta y hay una respuesta. Y esa pregunta y esa respuesta nosotros la vamos a oír de parte de Dios cuando nosotros reconozcamos en primer lugar: soy necesitado y delante de ti, soberano Dios, dejo mi vida, mi corazón, mi mente, mi pensamiento, porque quiero que tu presencia, tu amor manifestado en Cristo Jesús y por Cristo para con mi vida, a través de tu Santo Espíritu, llene el vacío que hay en mi ser. Y cuando empieces a conversar con Dios, como se conversa con un amigo, pero de esos amigos que no son los amigos que aparecen a la hora de compartir una botella de licor, no, porque esos amigos después desparraman el secreto que nosotros le contamos. El Dios eterno no habla con alcohólicos, con borrachos ni con ebrios, habla con personas sanas y conscientes. Y en tu conciencia tú expresas a Dios tu necesidad con tus palabras. Y Cristo Jesús manifiesta su amor a través de su Espíritu Santo y recibe tus palabras. Y cuando tú recibes de parte de Dios ese amor inmensurable y sublime manifestado a través de su Hijo Jesucristo, entonces sientes en tu vida paz y puedes caminar por este mundo y vivir las mismas vicisitudes que viven los disconformistas, las mismas vicisitudes que viven ese miles y millares de personas que andan por el mundo pateando piedras. Tú las puedes vivir, pero tú ya no vas a patear las piedras porque tu mirada está puesta más allá. No está puesta en el hombre que falla, sino que está puesta en el Dios eterno. ¿Cuánto necesitan, amados oyentes, verdaderamente una reconciliación con Dios? Muchas personas en este mundo, antes de empezar a arreglar sus propios asuntos, sus propios temas, antes de empezar a arreglar su relación quebrada con su padre, con su madre, aquel hombre, aquella mujer que quiere empezar a arreglar una relación quebrada con su esposo, con su esposa, esa relación que está rota,
que ya solo se vive por costumbre, pero no hay nada de palabras de afecto ni de cariño. Lo que esa relación necesita primero es una conversación individual con Dios. Llegar a una reconciliación con Dios para luego empezar una generosa y maravillosa reconciliación con los hombres. Y, amados oyentes, mientras yo comparto con ustedes, viene a mí ese hermoso pasaje que más de alguna vez, por distintos motivos, usted lo ha oído. Cuando niño, cuando adolescente, tal vez lo ha visto expuesto en una película, en un film, en el cine, en la televisión, en YouTube, en Facebook, en Instagram. ¿Cuántas cosas se pueden ver ahora a través de las redes sociales? Pero ese pasaje de la Escritura que nos habla sobre el encuentro de este hijo, que lo describimos nosotros como el hijo pródigo, un hombre joven ya con sus 40 años, adulto de acuerdo a la edad de la época en que se está escribiendo este pasaje, y dice que le pide a su padre que le entregue sus bienes y se va. Pero él no había aprendido en su casa la administración, porque la administración la llevaba su hermano mayor. Su hermano mayor era el que salía a sembrar, a trabajar. Estamos hablando de un pasaje que está centrado hace más de 2000 años atrás, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Lo que nosotros conocemos como la parábola del hijo pródigo, en el cual el Señor Jesús le dice: y había un hombre que tenía 2 hijos, y el menor de ellos le pide su herencia. Y de eso precisamente me estaba acordando para compartir con ustedes en esta hora, para hablar sobre el tema de la reconciliación. Y allí hay algo maravilloso que expone la palabra de Dios. Dice que cuando este hijo ya se fue y había malgastado todo lo que tenía y estaba llegando, pero al fondo de su vida. ¿Cómo lo relacionamos eso hoy en día? Cuando los hombres se sumergen en el alcohol, en la droga, y ya no tiene vuelta, son un malestar en su hogar, son un malestar en la sociedad, y en lo único, y el final, ¿dónde terminan? En una prisión, encerrados los alcohólicos, los drogadictos, encerrados. Y lo peor, que los drogadictos terminan siendo más drogados, porque los llevan a un determinado centro hospitalario y le empiezan a colocar droga de tranquilizante, lo que nunca los va a liberar de esa maldición que hay sobre su vida: el alcohol y la droga. Dice que este hombre había llegado a lo último, allí a cuidar animales y a comer incluso de la comida que se le daba a los animales. Si eso lo traspolamos a la vivencia de hoy, eso sucede con los hombres alcohólicos y con los hombres drogadictos. Pasa eso, llegan a andar por las calles husmeando en los basureros buscando comida, y el drogadicto se para en una esquina y al transeúnte que pasa le pide dinero, lo que hoy se llama machetazo. ¿Por qué? Porque tiene una necesidad interior que satisfacer. ¿Y sabe lo que han olvidado? Que si vuelven sus vidas, si vuelven sus corazones a Dios, Dios los saca de ese hoyo lleno de barro, de inmundicia social, y los hace nuevas personas, de ejemplo para la sociedad y la comunidad. Pero están tan envueltos en ese vicio, está tan perturbada su mente, que siguen ahí. Ni por más que le recomienden o que le digan, no salen de ello. Porque tiene que haber primero un reconocimiento, decir: estoy mal, tal como lo narra la parábola del hijo pródigo. En un determinado momento este hombre reaccionó y dijo: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy metido en esta podredumbre cuando en la casa de mi padre el último de los jornaleros tiene comida y además tiene salario? Y se acordó de todo.
Y eso es lo que le falta a todo hombre y toda mujer que está sumida en la miseria, pero no quiere reconocer que necesita ayuda. No lo quiere reconocer. Y siguen viviendo en su charco de inmundicia, siguen viviendo en su charco de pobreza, siguen viviendo en su estanque de agua sucia, porque ya están acostumbrados a revolcarse en ese barro. Y miran a Dios como lo último, como la nada. Usted se acerca y le dice, mira amigo, ¿sabes tú que si tú buscas a Dios, Dios te puede sacar de esto? Se ríen. Dicen, vaya a contarle a otro esa historia que no es para mí. Ellos creen que el reconocer a Dios como Señor y Salvador a través de Jesucristo es una historia. ¿Por qué? Porque su mente está tan embotada, está tan perturbada, que el paso que viene, si no satisfacen sus necesidades de droga o de alcohol, entonces empiezan a robar, empiezan a delinquir. Y el paso que sigue es que algún día se van a encontrar con la muerte. Y lo más terrible, que van a estar muertos sin Dios y sin esperanza. Pero amable oyente, ¿qué hizo este hombre? Meditó profundamente en la situación desastrosa que estaba viviendo, comiendo comida con los cerdos. Y como el pasaje está narrado en un ambiente judío, ningún judío en su estilo de vida cría cerdos en su casa, ni menos los come, porque son tratados inmundos. De modo que este pasaje nos lleva a una realidad de aquel tiempo y asimismo también esa misma realidad en el día de hoy. Las personas que están sumidas en vicio, en depresiones, en alcoholismo, sumidos en el vicio del cigarrillo que los mata segundo a segundo, minuto a minuto, les falta esa valentía que tuvo este muchacho, que ya no era un muchacho, era un hombre adulto, consciente, pensante, pero él tuvo esa valentía. Sacó sus cuentas y examinó y dijo, ¿dónde estaba? ¿Y dónde he caído? ¿Dónde estoy ahora? Y eso es lo que la mayoría de las personas no quiere hacer. Reconocer, hacer conciencia, enfrentarse con la verdad. Eso es lo que no quieren hacer. Y prefieren vivir en su estanque de lodo, de barro, de inmundicia y seguir en su ignorancia, en la cual los tiene atados Satanás, este tentador, este malhechor, este impostor que un día entra a la vida de ese hombre joven, de esa mujer joven, y le dice, disfruta la vida porque no hay más. Y empiezan las personas a caer en un círculo vicioso. Y cuando ya están sumidos ahí, botados en la calle, entonces otro dice, ahora hay que crear un hogar para recoger al que anda botado en la calle, al que está drogado, al que anda perdido en el alcohol. Hay que hacer un hogar, cuando verdaderamente lo que hay que hacer es extirpar el mal de raíz. A esa persona hay que presentarle al Cristo resucitado, para que su vida sea limpia y se reconcilie con el Dios eterno y verdaderamente haya en él una nueva regeneración y sea hecha una nueva criatura. Y dice que este hombre volvió, tuvo la valentía, se puso sus pantalones, se afirmó su cinturón. La mujer se pone de pie y dice, quiero salir de esto, pero no puedo sola, necesito ayuda. Y se vuelve a buscar ayuda. Y el Dios eterno presenta a alguien en su camino que le va a brindar la ayuda. Hay algunos que hacen el puro intento y luego pasan la noche y al otro día están igual en lo mismo. ¿Por qué? Porque no encontraron la ayuda apropiada que les diera una mano para ponerse de pie. Pero dice que este hombre volvió y fue sacando sus cuentas por el camino y diciendo, a ver, ¿qué le voy a decir? Le voy a decir, papá, déjame cuidando la pesebrera de los bueyes. No le voy a decir eso.
A ver, le voy a decir, papá, mira, hazme como el último de tus jornaleros. Todas esas cuentas iba sacando por el camino. Papá, no me pagues nada porque voy a trabajar toda la vida por ti para devolverte la herencia que malgasté. No, tampoco, no, eso no le debo decir. Pero, ¿sabe? No perdió el rumbo. Dijo, voy a volver. Y volvió para reconciliarse con su padre. Pensó muchas cosas en el camino, pero ninguna de ellas lo hizo detenerse ni devolverse, porque ya estaba resuelto, porque quería reconciliarse con su padre. ¿Y sabe lo que ocurrió? Cuando lo ve el padre que viene a lo lejos, lo reconoce y dice que sale él corriendo y se echó a su cuello, lo abrazó y lo besó. Amable oyente, este pasaje que nos muestra una realidad actual, expresada por nuestro Señor Jesucristo hace más de 2000 años, eso es lo que ocurre hoy en día con mucha gente, con miles y millares de personas en el mundo. Están perdidos, desorientados, pero no quieren reconocer que solamente a través de Dios, por medio de Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador, es posible rehacer sus vidas. Pero yo te digo a ti, amigo oyente, señorita, joven, muchacho, mozuela, busca en Dios. Acércate a alguien que te pueda ayudar, pero reconoce en primer lugar que estás perdido, que estás metido en el fango y que necesitas una mano que te levante. Yo te puedo decir, un psicólogo, un psiquiatra no te va a levantar en la situación en que estás viviendo. Solamente lo va a hacer el Dios eterno a través de Jesucristo, pero tienes que encontrarte con una persona que te hable de Dios y que te oriente y que te lleve por el camino de la sanidad y de la reconciliación. Amado oyente, tú necesitas de Dios. Y antes de continuar, hoy quiero orar por ti. Padre eterno, a esta hora alguna persona debe estar escuchando este programa. Señor, y yo te ruego que en tu misericordia tú toques su vida. Padre de los cielos, toca ese corazón destrozado. Toca, mi Dios, ese cuerpo que está hecho pedazos por la droga, por el alcohol, por el cigarrillo. Ese cuerpo, Señor, que está tendido en una cama porque pasó una noche de prostitución. Señor, Padre amado, ¿y cuántas otras condiciones viven los hombres, mi Dios, hoy en día? En los cuales, Señor, se entregan, mi Dios, ahí a la lujuria, a la pasión. Padre eterno, todos necesitan de ti. Yo te ruego, soberano Creador, que esas personas puedan encontrarse con un alma generosa, con un alma caritativa, soberano Dios, con un alma que extiende misericordia. Que no se encuentren con alguien que tiene dinero, no, Señor. Con alguien que sea rico, pero rico en el poder de tu Espíritu, que tenga palabra de salud, de sanidad, de bendición para esas personas, Padre amado, y que cuando conversen, que puedan encontrar en ellos una respuesta a su necesidad y que puedan salir de ese hoyo, de ese fango de inmundicia en el cual han caminado tanto tiempo bajo su propia decisión y, Señor, su ignorancia espiritual. Padre eterno, revélate a su vida a través de la obra redentora de Cristo Jesús, que puedan abrir su corazón y recibir a Jesús como su Señor y Salvador, y que tu Santo Espíritu los guíe cada día, los anime y los fortalezca, Padre. Te lo ruego, Señor, por Cristo, nuestro Salvador. Amén. Gracias damos a Dios por este tiempo, por este momento que tenemos, amables oyentes, cibernautas, seguidores de Cristo Jesús, oyentes curiosos, tal vez indecisos, que pasan por nuestra página, pero al encontrarse con nosotros queremos que ustedes sean grandemente bendecidos. Es hora de adorarle. Tráele tu corazón a Él. De eso hablaba el cántico que nos entonaba el hermano Edgardo junto a sus amigos músicos.
porque hoy día estamos hablando de la reconciliación y hemos expuesto un pasaje en una forma muy didáctica para comprensión de todos nuestros oyentes. Y por supuesto que la reconciliación viene después del perdón. ¿Qué hizo este padre cuando abraza a su hijo y le besa en su cuello? Con eso él le está demostrando: no tengo nada contra ti y tú nada me debes. ¿Y qué hace luego el padre? Llega a la casa alegre, contento, y pide hacer una gran celebración, porque aquello que era fruto de un amor profundo con su esposa, fruto de sus entrañas, él ya lo daba por perdido. Pero este hijo que estaba perdido ha vuelto, y por eso es que él hace una fiesta, le pone ropas hermosas, le vuelve a restituir su anillo de poder, de mando, su anillo de propiedad, su anillo de autoridad a este hijo. Y eso es lo que hace la reconciliación después del perdón, y es el proceso de restauración de una relación rota. Eso es la reconciliación en un breve exposición, sin más ni menos. No todo lo que se perdona necesita reconciliarse con otra persona, pero sí todo lo que nosotros hacemos individualmente, ya sea con otra persona o solos, necesitamos pedir perdón y reconciliarnos con Dios. Con Dios, verdaderamente, sí, lo necesitamos. Hay algunas relaciones de reconciliación que muchas veces son imposibles. Claro, ¿cuándo ocurre ello? Cuando ya la persona ha muerto. Con quien nosotros queremos reconciliarnos, ha muerto. Pero ¿sabe, estimado oyente? Te voy a dar un consejo. No vayas al cementerio, ni empieces a hacer culto a los muertos. No hagas en tu casa una gran fotografía porque ahora sí que te perdono. Mira, estimado oyente, esa es una forma errada de buscar la reconciliación, y lamentablemente en estos tiempos, cuando la muerte se vende con globos, se vende con música, se vende con flores, se vende con fanfarria. Pero lamentablemente queda un dolor profundo que nadie puede sacar si no interviene Dios en la vida, estimado oyente. De modo que no sacan nada con hacer una gran fotografía, porque pensando que de esa manera estás perdonando. No, permíteme decirte que lo único que te estás echando encima es una gran depresión. Eso es lo que te estás echando encima con eso. Porque ¿sabes lo que tienes que hacer? Tienes que reconciliarte con Dios y hablar con Dios. Y a Dios tienes que pedirle perdón. A Él le tienes que decir: Señor, Padre eterno, Dios amado, malo fui con mi padre, malo fui con mi madre, malo fui con mi hermano. Señor, no tuve tiempo para reconciliarme con ellos, pero yo no puedo cargar con este peso en mi conciencia, y por eso, Padre de los cielos, te ruego que pongas en mí, a través de tu Espíritu Santo, esa paz, ese perdón. Y ¿sabes una cosa? Es algo tan sencillo, no hay que comprar un bono, no hay que gastar plata. Pero ¿cuántos hombres, cuántas mujeres ignorantemente hoy en día pierden su plata, pierden su dinero tratando con psicólogos y con psiquiatras? Terminan empastillados hasta el último cabello que tienen en la calvicie. Empastillados, tratando de buscar paz interior, cuando esa paz interior la prometió nuestro Señor Jesucristo. Mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo la da, yo os la doy, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo.
los hombres le hablaron ahí calladito en secreto: maestro, dinos, ¿qué podemos hacer en este tiempo en que está el Imperio Romano gobernando aquí Canaán? ¿Qué podemos hacer aquí en Jerusalén para tener paz? Y él le dijo: la paz les dejo, la paz que ustedes han conocido a través de la Torá. Y luego le dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Y ellos dijeron: ¿de qué nos está hablando? Y él le dice: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Porque ellos pensaban que el Señor lo estaba llamando a hacer una gran revolú, a levantar una Cuba, una Venezuela. ¡No! Él los estaba llamando, amables oyentes, a conversar en intimidad personal con Dios el Padre. Y eso es lo que necesita hoy en día. Muchas personas necesitan reconciliarse con Dios y entregar delante de Dios esas cargas que no le pueden decir al muerto. Porque mientras el muerto estaba vivo, ustedes andaban con su corazón orgulloso y llevando su propio estilo de vida. Pero ahora que está muerto, se dieron cuenta que lo querían, que lo amaban, cuando no hicieron ninguna demostración ni manifestación de cariño cuando estuvo vivo. Pero siguen con el peso de la conciencia, y eso lo libera solamente Dios a través de Cristo Jesús, orando y conversando a solas con Dios. Así viene la reconciliación. Cuando hay paz en tu vida, entonces vas a poder reconciliarte aún con el más cruel de tus enemigos, como lo hizo el Señor Jesús. Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. ¿Pero tú qué haces? No, el que me la hizo, yo no lo perdono. Y reconciliación, menos, pues Señor, menos. Ahí tenemos los ejemplos de reconciliación que nos muestra la sociedad. Si no me dan dinero, no hay perdón ni hay reconciliación. Y luego dicen: no hay perdón ni hay olvido. Aunque tengan plata en el bolsillo y aunque tengan todas las indemnizaciones a su favor, siguen diciendo: no hay perdón y no hay olvido. ¿Por qué razón? Porque le falta a Dios en sus vidas. La reconciliación es un proceso, amados oyentes, y cuya consecución, cuyo proceso demanda y exige a dos individuos cara a cara. Cuando hemos ofendido a nuestro prójimo, lo necesitamos frente a nosotros. Pero cuando hemos individualmente pecado contra Dios, tenemos que ponernos frente a Dios y a Él, y con Él conversar. Una persona tiene que arrepentirse y buscar el perdón, y la otra persona también, si no tiene la culpa, necesita perdonar y aceptar la reconstrucción, la reconstrucción de la relación que estaba rota. Entonces, el proceso de reconstruir aquello que se había quebrado, que se había roto, que se había hecho pedazo, exige un esfuerzo intencionado, buenas intenciones, no de palabra, buenos propósitos, y mantenido por parte de ambas partes. Las naciones toman acuerdos y dicen: vamos a hacer lo siguiente para no seguir peleando más. Vamos a tomar este acuerdo. Y antiguamente a esos acuerdos se les llamaban pacto, porque intervenía un religioso muchas veces. Entonces le llamaban el pacto, porque los tratos delante de Dios se llaman pacto porque son indisolubles, son inviolables, porque Él, a través de la sangre de Cristo Jesús, hizo un pacto de reconciliación de Dios con el hombre. Pero tiene que haber, amado oyente, no solo la buena intención, sino que tiene que estar en cada vida y en cada corazón ese deseo de ir, de trabajar en pro del bien de ambos, de los bienes mutuos, de los intereses mutuos.
Y no mirando, es que yo voy a perder, es que él va a ganar más. No, porque con esta reconciliación él va a entrar a mi casa y yo no quiero que entre a mi casa. No es así, amado oyente. Tiene que haber un deseo y una disposición desinteresada de lograr la paz con el prójimo. Relaciones hirientes, por ejemplo, es imposible que vayan a lograr una reconciliación, o relaciones rotas, quebradas, mientras no haya en primer lugar un reconocimiento de que se ha fallado y se pida perdón y se reconozca el pecado que se ha cometido, no puede haber reconciliación. Ahora, claro que tiene que haber reconciliación, y entre algunos ejemplos, el esposo y su esposa se reconcilian tras descubrir el uno al otro que hubo por allí una aventura. Es uno de los casos extremos, pero también hay reconciliación cuando entre los esposos no se manejan bien las finanzas y uno de los dos, por ejemplo, empieza a caer en las máquinas tragamonedas, en el casino, y de pronto esa vida se rompe, se termina. Entonces uno de ellos quiere volver y empiezan a buscar porque quieren restablecer esa relación. Un matrimonio se perdona y se reconcilia muchas veces. Ocurren estos encuentros después de años de albergar, de llevar metido adentro raíces de amargura, iras y heridas acumuladas. Un hijo, cuando ya es adulto, se reconcilia con su padre que no tuvo a su lado cuando era niño o no le atendió durante su infancia. Dos hermanos que se reconcilian tras una pelea de desacuerdos, o que desde niño vieron que el papá favorecía a uno y desmerecía al otro, pero cuando ya son adultos y tienen un encuentro personal con Cristo, todo esto que les he descrito, es posible volver a la reconciliación. Y lo más hermoso es que no queda pero ni el más mínimo atisbo de lo que había sucedido. Y las personas rehacen su vida, retoman su camino y siguen disfrutando de la vida que el Dios eterno les da sobre esta tierra. Pero, amados oyentes, encontramos un ejemplo tan precioso en la palabra del Señor acerca de la reconciliación allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, del versículo 15 al 19. El Cristo resucitado, escuche bien, resucitado, se aparece allí a Pedro y le hace esa pregunta que Pedro jamás la había oído mientras el Señor Jesús en cuerpo estuvo entre ellos. Pedro, ¿me amas? Y se la expresa el Maestro con distintas connotaciones y con diferentes usos de la palabra amor. Primero le dice, ¿me quieres? Como un amor amor filial. Y luego finalmente le dice en amor ágape, ¿me amas hasta el sacrificio? Y se llenan los ojos de lágrimas de Pedro y le dice, Señor, tú lo sabes todo, dando a entender, no me puedo esconder de ti, no puedo desconocer, no puedo ignorar. Y sabe, cuando el Señor le expresa en el versículo 19, sígueme, entonces no solo Pedro estaba reconciliado con el Maestro, sino que también restaurado, restituido al lugar que el Maestro quería que él tomara. ¿Y cuál era? Apacentara las ovejas. Es decir, se constituyera en un grande evangelista, mensajero, proclamador, apóstol, embajador de la palabra de Dios. Ciertamente que la reconciliación
demanda cuando en primer lugar ambas personas o delante de Dios se admite el pecado y hay confesión. Se apartan de ese pecado con arrepentimiento. El arrepentimiento significa cambio de dirección. No es que el drogadicto o el alcohólico diga, no, si ahora sí voy a dejar de tomar. No, lo voy a dejar de hacer, pero no lo hago nunca más. Un arrepentimiento total. Y por supuesto que no desconoce, porque una de las cosas que hacen las personas que están sumidas en una determinada situación es que se hacen las víctimas, claro. Pero cuando se acepta la responsabilidad y se asume las consecuencias del pecado, entonces hay reconciliación y también hay restitución. Hay personas que solo quieren que los perdonen, pero jamás reconocen lo malo que hicieron mientras andaban con una mente embotada. Entonces, ¿qué hacen ahí? El abogado les coloca que no estaba en su sano juicio, pero sí pudo matar, pudo robar, pudo hacer todo lo que estuvo a su alcance, pero como no estaba en su sano juicio, entonces no debe nada. Delante de Dios no hay abogados pervertidos, no hay abogados que actúan con perjuro. No, delante de Dios, el Dios eterno, Jesucristo es nuestro abogado. Él puso su vida por nosotros, de modo que la reconciliación viene de lo alto. Cuando se quiere la reconciliación, también se afronta la verdad de lo que se ha hecho y se aprende a vivir con ella como el centro de la vida. La reconciliación permite que Dios sustituya la impotencia que había entre las personas a causa de su poder divino, porque le mostramos humildad a Dios. Caminar en la luz de una relación renovada con Dios, su familia y sus hermanos y sus hermanas en Cristo. Todo ello se logra a través de la reconciliación. Y amables oyentes, ya para ir cerrando, el tiempo una vez más estuvo en nuestra contra. La verdad es que todo depende de nuestro reloj. Podríamos estar hablando horas y horas, pero también la temática sería un poco aburridora y ustedes finalmente terminarían no prestando atención. Lo hermoso, amables oyentes, de la reconciliación es que nos permite volver a disfrutar de esa relación, de esa amistad que se había perdido. Lo hermoso de la reconciliación con Dios es que tú puedes hablar con Él y no necesitas intermediario ni intercesor, porque la reconciliación hecha a través de nuestro Señor Jesucristo restauró la amistad, la armonía con Dios. Y por supuesto que también la palabra del Señor nos manda a cada uno de nosotros a continuar en esta tierra siendo reconciliadores. No nos manda a andar buscando divergencia ni causando separaciones. 2 Corintios 5, 18, 19 dice: y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Un ministerio. ¿Y qué es un ministerio? Un servicio para con el prójimo. Que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo a través de su muerte en la cruz, no tomándole en cuenta a quién, a los hombres, sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Cada uno de nosotros necesitamos esa reconciliación que estaba rota delante de Dios. Pero esto fue restablecido. ¿Por qué estaba roto esto? A causa de nuestro pecado. Pero una vez que llegamos al Señor Jesús y pedimos perdón, entonces, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida.
Cristo murió en la cruz. Él satisfizo el juicio de Dios que estaba sobre nosotros y fue hecho posible y nos reconcilió y nos dio paz para con Dios. Y por supuesto que esa misma paz la tenemos que compartir para con los hombres. Nuestra reconciliación con Dios entonces nos lleva al ejercicio de su gracia y nos brinda el perdón por nuestros pecados. Amables oyentes, el tiempo nos sigue llamando que ya debemos de terminar, pero solo te quiero decir que ha sido tan hermoso este tema que vamos a quedar con un poquito pendiente para la próxima semana. Pero sabes, tal como decía al principio, cuando este muchacho volvió a casa, ya no lo llamó más un siervo como el hijo pensaba, sino que lo llamó un hijo, y más que hijo, un amigo. Eso hace la reconciliación. Juan 15:15 dice eso: ya no os llamaré más siervo, pero os he llamado amigo. La reconciliación cristiana de verdad es gloriosa, porque éramos enemigos de Dios, pero Cristo nos hizo sus amigos. Estábamos en un estado de condenación a causa de nuestros pecados, pero ahora somos perdonados. Estábamos en un estado belicoso frente a Dios, pero ahora estamos en paz, porque el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Padre de los cielos, te agradecemos a esta hora por tu bondad, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por este tiempo de comunión, de compartir con nuestros oyentes. Señor, que muchas almas, muchos hombres y mujeres al oír esta palabra sean gratamente bendecidos. Y soberano Dios, concédenos salud y vida para la próxima semana en tu voluntad y en tu inmensurable amor, poder estar de nuevo compartiendo con nuestros oyentes. Padre, tu bendición sea con cada uno de nuestros seguidores. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana, si Dios nos concede salud y vida.